1. Perfecto. No, entonces, cortamos la cápsula anterior. En ese momento nada más retomo. El divorcio incausado es la facultad que tiene una persona de manifestar que ya no quiere continuar casada y que eso genera la disolución del vínculo matrimonial. Se tiene que hacer ante una autoridad, en este caso ante un juez, y es un proceso relativamente simple. Evidentemente, muchas de las personas que nos estarán escuchando dirán, oye, ¿y si es tan simple? Porque yo escucho que aunque la persona está divorciada, está metida en unos juicios tremendos. Y bueno, pues esta es la parte que yo te preguntaría, Lau. ¿Qué pasa? ¿El divorcio es sencillo? ¿Lo que es complicado, qué es? Bueno, aclaramos que el divorcio incausado tiene como fundamento esta libre decisión que tenemos los humanos, los mexicanos, a ejercer los atributos de la personalidad. Ese es el fundamento. Y lo que yo te comento es que todos los actos jurídicos, todos los actos que tú realices, Todos los actos humanos, todas las decisiones que tú tomas tienen una consecuencia. Y cuando tú te casas, en el momento en que tú contraes matrimonio, contraes derechos y contraes obligaciones. Deberes. A lo mejor no le quieren llamar obligaciones, pero deberes. Entonces, tienes derechos, pero también tienes deberes. Y todo eso está muy bien regulado dentro de nuestros códigos, dentro de la ley. ¿Qué obligaciones o qué deberes tienes para con tu cónyuge y para con tus hijos? No estoy hablando de cónyuge mujer u hombre. Esto es... Ajá, sí, estamos hablando en genérico. Somos, ante la ley, somos exactamente iguales, porque nuestra Constitución dice todos los mexicanos. No está hablando ni de mexicanas, ni de mexicanos, Ni de mexicanos. Ni de segunda. Todos somos iguales. Ok. Entonces, si las mujeres tenemos derecho a que se cumplan pensiones alimenticias, pensiones compensatorias, la compensación matrimonial, también lo tienen los hombres. Eso nos tiene que quedar claro a todos. ¿Sí? Que estás tocando un punto que fue revolucionario y creo que todavía lo es. Es revolucionario para, inclusive a veces hasta para la idiosincrasia del mexicano, ¿no? Sí, claro. O sea, como que está muy establecido, el hombre tiene que mantener a la mujer o darle una compensación si se divorcian, pero también puede ser al contrario. Sí, claro. No, y además también tenemos la idea fija en la cabeza de que los hijos son de la mamá. Y entonces, son míos, y no se los voy a dar a nadie. Y este señor... No se los voy a prestar, que es un término. No se los voy a prestar como si fueran de ella, ¿no? O sea, claro. Los hijos no son procreados por ambos padres, no son pertenencia. Los hijos son seres humanos mexicanos, igual que nosotros, con los mismos derechos. Lo que pasa es que acabas de decir una frase que me encantó, la voy a poner como referencia. Es, los hijos son procreados, no son pertenencia. Eso fue maravilloso. No pertenecen a nadie. Ellos son seres individuales, con derechos. Sus derechos se ejercen progresivamente, así lo dice la Constitución. Sus derechos son progresivos, porque un niñito de 8 meses no puede ejercer el derecho de comunicarse en un juicio, de participar en un juicio, como un niñito de 12, ¿no? Pero, sin embargo, ese derecho está ahí, es latente. En algún momento lo va a poder ejercer. Bueno, vamos a empezar con esta cuestión. ¿Por qué nos peleamos tanto en los divorcios, aunque sean incausados? Pues porque todos nuestros actos tienen consecuencias. Y si nosotros tenemos un cónyuge o una cónyuge, pues tenemos deberes con nuestros cónyuges y también con nuestros hijos. ¿Cuáles son esos deberes? Pues, para empezar, una pensión alimenticia. Por eso nos peleamos. No, pero son unas cenas de negro, ¿no? No. Y vamos a hablar ahora de las custodias. Cuando vamos a hablar primero de una mujer y un hombre, o de una pareja, sea lo que sea, que están casados o que no están casados, y tienen derecho, porque claro, son estable, sea del mismo sexo o sea de distinto sexo, son pareja estable y tienen derecho
a una pensión alimenticia. Existen dos tipos de pensión alimenticia. La pensión alimenticia en sí y la pensión alimenticia compensatoria o la pensión compensatoria. La pensión alimenticia deriva de la necesidad. Que eso es algo fundamental, de la necesidad, no de lo que yo me imagino o de lo que yo quiero, ¿no? Que si este concepto no se entiende bien, es por lo cual vemos demandas donde yo quiero que me dé 724,228 pesos con 85 centavos a la quincena. Yo necesito ir a arreglarme las uñas y el pelo, y cuando yo estaba casada contigo, yo iba, o casado, yo iba al peluquero, yo iba a la modista, yo iba a la de las uñas. Pues sí. Nada más ¿Pero que qué crees? No es totalmente distinto al estatus de disolución del vínculo matrimonial, ¿no? O sea, no es exactamente lo mismo. Sí hay obligación y sí hay deber de cubrir una pensión alimenticia acorde a la necesidad. Deriva de la necesidad, ¿sí? ¿Qué nos dicen nuestros códigos? Pues que los alimentos, o la pensión alimenticia, debe de comprender la habitación, el vestido y el calzado, la salud, la diversión y la comida. Todo esto, ¿no? Habitación, salud, diversión, vestido y calzado y comida. Comida, etc. Aunque digamos alimentos es todo eso. Engloba estos conceptos, ¿no? Eso en el caso de los cónyuges. En el caso de los hijos, aumenta el rubro y es la educación. ¿Sí? Entonces, para los cónyuges, pues ahora que digan, me voy a divorciar y me voy a entrar a estudiar una carrera a cualquier institución y mi marido me la tiene que pagar. No. Eso es solo para los hijos. Claro, y aquí hay un punto fundamental, Lau, que digo, evidentemente dice un refrán popular que con lobos anda, a aullar se enseña. Sí, claro. Después de 20 años de dedicarnos a hacer peritajes y tener contacto con maravillosos abogados como tú, una de las cosas que a mí me pareció realmente revolucionaria de la modificación que se hizo a la ley es que también se rompe el paradigma de que en este caso la costumbre decía que el varón se tenía que hacer cargo de todos los gastos de los hijos. Así es. Y la ley dice, los hijos son... ¿De dos? ¿De dos? De dos. Y los dos tienen que hacerse cargo. ¿Sabes qué pasa, Luis? Que nosotros ahora, en estos momentos, en pleno siglo XXI, no podemos hacernos las mujeres como que soy mujer cuando, soy del siglo pasado cuando me conviene y soy de este siglo cuando me conviene. Sí. No, entonces tenemos que asumir esta responsabilidad que todos tenemos. Si tienes un hijo, vuelvo a decir, todas las decisiones y todas las decisiones que tomamos tienen consecuencias, ¿no? Bueno, entonces te voy a explicar que la pensión alimenticia para los hijos, por cuanto vea la educación, por cuanto vea todo, tiene sus límites, todo tiene límites. Ok, eso es interesante. Que los hijos cumplan 18 años. Pero si siguen estudiando, entonces nuestra corte, nuestras leyes han dicho que hasta que cumplan 25 años. Es decir, mientras exista una necesidad. Mientras exista la necesidad, pero pues hay que ser conscientes en todo, ¿no? Tú no puedes reclamar una pensión alimenticia porque estás estudiando y tienes 24 años y estás en primero de preparatoria. Sí. No, tenemos que ser congruentes. Entonces, okay. La ley te dice, puedes seguir pidiendo la pensión alimenticia siempre y cuando estés estudiando dentro del rango de tu edad, ¿sí? Es pues más o menos lógico que un chico de 18 y 19 años esté terminando la preparatoria, ¿no? Y entre a la universidad a los 19, vamos a suponer, entre a los 19, 18, 19. ¿Cuántos años vas a durar en esa carrera? Máximo 5. Es médico, ¿verdad? Pero máximo 5. 24 años. Te dan un año todavía para que te titules, ¿no?
Pero, Oye, pero yo quiero estudiar una maestría, doctorado, postdoctorado. pues con la pena, chato, ya te di armas, ahora úsalas. Ya Ok, te di alas, ponte a volar. digo, aprovechando esta maravillosa plática que tengo la oportunidad de tener contigo, existe también muchas veces este reclamo tanto de excónyuges como de hijos de, pero es que papá, yo quiero estudiar, me tienes que pagar mi carrera porque la ley dice que me tienes que seguir apoyando para estudiar, o papás me tienen que apoyar los dos. Y conseguí una maestría en Oxford, digo, una licenciatura en Oxford. Miren, ya con hospedaje, alimento y demás, pues está baratísima, sale como en $3,000 mensuales. Sí, sí, pues qué gusto, ¿no? Porque la ley, o sea, todo tiene sus límites. La ley nos está hablando de proporcionalidad. Todo tiene, Proporcionalidad, que ese concepto aclara tantos problemas. todo, todo, todo es proporcional. Es proporcional a tu capacidad económica y a la necesidad. O sea, es proporcional a mis ingresos y a la necesidad de ellos. Y claro, como yo les digo a mis hijos y les he dicho siempre, hombre, yo sí tengo obligación de pagarles la educación, pero ¿por qué los voy a mandar al TEC de Monterrey? Si está la UAC y está muy buena. ¿O por qué tengo que, sí les tengo que comprar ropa y calzado, pero ¿por qué los tengo que mandar a Estados Unidos a comprarla? O sea, Sí, sí, ¿por qué tiene que ir al Palacio de Hierro, no? y al Palacio de Hierro de Liverpool, si aquí hay cualquier tienda, ¿no? O sea, sí tenemos obligación con nuestros hijos, pero todo es proporcional. Y la verdad es que la medida en que nosotros podemos ayudar a los hijos, pues también tiene que ser proporcional con nosotros mismos. Porque tampoco vas a despreciar una escuela como la Universidad Autónoma de Querétaro, de la cual soy orgullosamente egresada, y funcionamos, ¿no? O sea, esta carrera económica que tenemos, este pleito económico que tenemos con nuestros hijos, con esta generación que sigue, que nosotros no entendemos esta adicción a marcas, o sea, si no es de tal marca no nos funciona. Entonces, volvemos a lo mismo. Sí tenemos obligación de pagar pensiones alimenticias, pero tiene que ser proporcional. Proporcional a nuestros ingresos y a las necesidades de ellos. Que es ahí donde entran los compañeros peritos de trabajo social, Así es, así es. que son los que dicen, a ver. Tienen la capacidad del padre o la madre y la necesidad de los hijos. Los hijos tienen Claro, necesidad de educación, pero si tu papá tiene la capacidad para pagarte una escuela particular con una colegiatura muy alta, adelante. Pero si no la tiene, tú no lo puedes hacer. y es además, y si tus papás, ¿no? O sea, porque no necesariamente es uno o el otro, es si tus papás tienen la capacidad. Claro que los papás siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Sin embargo, no te puedes ahorcar con una Claro, situación, ¿no? claro. Yo creo que esa aclaración es fundamental, ¿no? Y hay que entender, como les digo yo, el que es perico en cualquier lado es verde. Entonces, Ajá. donde tú estudies, tú tienes que dar lo mejor de ti, pues para salir adelante. Entonces, los conocimientos los adquieres de diversas formas, ¿no? Y no pasa nada si tienes un título de una universidad pública o de una universidad particular. No pasa nada. Tú vas a demostrar tu valía. Pero bueno, eso independientemente de esto, pero finalmente es el meollo de todos los pleitos. Es el meollo de todos los pleitos. Exacto. De hecho, inclusive hemos visto, pero me gustaría aquí mucho tu experiencia y tu percepción, que desafortunadamente muchos juicios en donde aparentemente lo que se está peleando es la custodia, las convivencias de los menores con sus papás, desafortunadamente en muchas ocasiones lo que tienen es un trasfondo económico, Sí, sí, donde se usa a los hijos claro. como una moneda de negociación, ¿no? Ese es el otro tema que vamos a tomar, que de verdad va a sacar chispas. Porque, bueno, vamos a terminar la cuestión de la pensión alimenticia. Cuando hablamos de pensión alimenticia, ya dijimos cuáles son los rubros. Ahora vamos a hablar de la pensión compensatoria. Bueno, la pensión alimenticia para él o la cónyuge
tiene una duración igual, que es el mismo tiempo que duró el matrimonio. Eso en ciertos códigos, yo desconozco el código de Guanajuato, pero en el código de Querétaro es la misma duración que duró el matrimonio, entonces es la misma duración del derecho a la pensión alimenticia. Yo por eso les digo a mis clientes, pues pónganse a hacer algo, porque si se casaron 10 años, les van a dar pensión 10 años, pero a los 11 años ya no le van a dar. ¿Qué van a hacer? Ahorita están jóvenes, hagan algo desde ahorita, pónganse. Aprovechen. Desarrollen su profesión, desarrollen sus habilidades, ¿no? Porque, ¿qué van a hacer? ¿Qué va a pasar? Siempre los abogados tenemos que ver más allá, les tenemos que decir a nuestros clientes qué va a pasar después. Porque hay que tener esa visión. Bueno, bien. La pensión compensatoria tiene que ver con el desequilibrio que existe entre los cónyuges. Si él o la cónyuge gana 5,000 pesos, pues dices, ya no tiene derecho a pensión alimenticia porque ella tiene sus ingresos. Pues sí, nomás que, espérame tantito, ella tiene 5,000 pesos y él gana 150. La pensión es para equilibrar. La pensión compensatoria es para equilibrar esta desigualdad que existe entre los cónyuges. Entonces, esa es la diferencia. ¿Qué viene después? El tema más escabroso, la custodia. La custodia de los hijos. Ok, que ese es, que además, si voy entendiendo, pero corrígeme, yo me puedo divorciar de manera incausada por mi voluntad, pero voy a tener que resolver jurídicamente estos temas. Claro, y son inherentes. Claro, sí. Venga. Ahora anteriormente los divorcios eran un superpleito. No, ahora el superpleito son las custodias, los alimentos, las convivencias. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las custodias? Ya la Corte de nuestro país ha dicho que tanto hombres como mujeres tenemos los mismos derechos sobre los niños. Anteriormente, en el Código de Querétaro no, bueno, anteriormente sí lo había, pero actualmente no lo hay, se mencionaba que los niños a los 12 años, de los 12 años hacia atrás quedarían, o de los 7, después modificaron, quedarían a cargo de la madre. Y posteriormente los niños podrían decir si querían irse con el papá. Entonces, los niños estaban confinados con la mamá. Fuera Cruella de Vil, no pasaba nada. Claro, o sea, y alégale al umpire, así decía la ley. Hazle como quieras. Entonces, que el chamaco, no, yo me quiero ir con mi papá, con su madre. Aunque su papá sea San Benito, olvídelo, con su madre. Ok. Pues bueno, ya no había mucho que hacer, ¿no? O sea, sí podrías alegar, sí podías reclamar, sí podías decir muchas cosas, pero como la ley lo decía, pues a rajatabla. Actualmente ya no. La Corte ya dijo, somos iguales hombres y mujeres en todos los temas. Y si somos iguales para la cuestión del divorcio, pues también somos iguales para las convivencias, para las custodias de nuestros hijos. Entonces, ahora un padre, que te puedo contar, un padre puede acceder a mí me consta, además, a la custodia de su hijo sin problema alguno. Claro. Lo que pasa es que la ley dice que los hijos deberán quedar en el lugar con el padre o madre, con el padre que les represente el mayor beneficio. ¿Sí? Entonces, pues aquí es donde empieza el problema. Porque el papá dice, yo soy el mejor, esta mala mujer no hace bien el lunch, los viste muy feo, los peina mal, los niños están siempre solos. Perdón que te interrumpa, pero para aquellas personas que no están acostumbrados a la situación jurídica, créanme, este tipo de declaraciones que está haciendo la licenciada Fernández es el pan nuestro de cada día. De hecho, si me permites, es como la lucha libre, ¿no? La llave y la contrallave. Sí, claro. Ella es malvada, los descuida, los maltrata, no los cuida cuando están enfermos. Entonces la contestación es, él es violento, los regaña, les grita y los niños le tienen miedo. Así es. Me parece peores cosas, porque, perdón, hay situaciones, hay denuncias incluso de abusos sexuales
que yo creo que debemos de tener mucho cuidado con este tipo de cosas porque marcamos a nuestros hijos con situaciones que muchas veces podrán ser reales, pero muchas otras no lo son. Y De, es de hecho, argumento de abogados que no se vale. no, Tenemos además de hecho, por ejemplo, yo recuerdo, te comparto, hace tiempo tuve un juicio en el que me llamaron como perito. Y bueno, pues yo evalué a los menores, me acuerdo mucho porque uno de los menores, ya que había terminado su evaluación, regresa solito caminando. Cuando salió su hermano de evaluación, me dice, señor psicólogo, olvidé decirle que mi papá me tocaba, mi papá me pegaba y mi papá tocaba a mis hermanos. Sale del cubículo de evaluación y le dice a la mamá, y yo alcanzo a escuchar, mamá, sí me aprendí todo, sí se lo pude decir bien. Y cuando el resultado de esa evaluación salió negativa, no había evidencia de abuso sexual, la mamá se contravino al peritaje, pero cabe mencionarse, ella ya había refutado 3 peritajes previos que decían que no había abuso sexual. y el cuarto más. ¿Sí me explico? O sea, tiene que salir algún día porque tiene que salir. A ver, espérame, le estás haciendo daño a tus hijos en una situación que no existe, ¿no? Y que además, si yo no me equivoco, pero la experta eres tú y tú me contestarás, acusar a alguien de un hecho falso puede traer consecuencias legales muy complejas. Muy graves. Primero te voy a decir que todo esto que estamos platicando y lo que tú me estás comentando que te sucedió es doloroso. La palabra es esa, es doloroso. O sea, te duele el alma pensar en el daño que les estamos haciendo a estas criaturas, que son el futuro de este país. O sea, estos niños que los estás obligando a decir mentiras son los niñitos que caminan junto a tu hijo y junto a los míos. Uh-huh. Y luego nos quejamos de los chamacos que van y matan gente en las escuelas o los muchachitos que se drogan. Pero si nosotros los estamos aventando, porque los estamos enseñando a decir mentiras ante una autoridad. Sí, o sea, imagínate la importancia de decirles a los niños, una autoridad. Entonces, tú los instruiste para que le dijeran mentiras a la autoridad. Y funcionó. Entonces el mensaje es, sigue diciéndolas, sigue haciendo lo que tú quieras, no va a pasar nada. Y entonces ahí tienes a los delincuentes. Las cosas tienen un origen, ¿no? Como bien señalas. Pero continuemos. Entonces, empieza el pleito por las custodias. Empiezan los pleitos por las custodias, se acusan uno con otro, y el juez, pues, manda a llamar a los psicólogos y manda a llamar a las trabajadoras sociales para que pueda allegarse todo el conocimiento necesario para poder dictar una resolución, pues, lo más justa posible y lo más adecuada a la realidad de los. El procedimiento para las cuestiones de peritajes psicológicos actualmente ya se hace con un solo psicólogo, entrevista a los niños, todo esto está videograbado, y los otros 2 psicólogos, el psicólogo de cada una de las partes, el perito, en base a lo que observa y a las grabaciones, emitirá su dictamen. ¿Esto para qué? Pues para no exponer a los niños al peritaje del papá, al peritaje de la mamá, al tercero en discordia, al peritaje del DIF, al peritaje del Centro de Convivencias, al menos en Querétaro. O sea, pobres criaturas. Que esto es lo que sucede en Querétaro, ¿no? Porque en Querétaro, bueno, todavía seguimos ahí se dice que es un sistema mixto, en realidad es más tradicional que mixto. Sí. En el estado de Guanajuato, bueno, el proceso es mucho más rápido, exponencialmente más rápido, pero porque los juicios en otras entidades, en este caso en Guanajuato, son orales, y eso tiene un fundamento de buscar que sean expeditos, ¿no? Y lo que pasa es que los jueces en Guanajuato tienen esa facultad, que también la tienen los de Querétaro, pero no digo que no la ejercen, sí la ejercen, pero no ha sido como muy ágil esta situación.
pero en Guanajuato, que los juicios que yo llevo en Guanajuato contigo, la juez ve algo extraño y en ese instante manda a llamar a los peritos, a ver, venga para acá, me firman aquí, y ¿cuándo va a ser la audiencia? ¿Cuándo va a ser la cita? Pues que mañana y pasado, y así hacen las cosas. Aquí, 3, 4 meses después de que la juez ordenó el peritaje, empiezan las pláticas. ¿Por qué? Pues porque el tribunal está saturado. El centro, el SECOFAM, el Centro de Convivencias Familiares y el centro la dirección de psicología, pues están saturados, tienen tantísimo trabajo. Y volvemos a lo mismo, nunca hay presupuesto, no hay más psicólogos, etcétera, etcétera. No tienen personal muy, muy capacitado y el personal que tiene hacen su mejor esfuerzo. Correcto, estoy de acuerdo contigo. Es gente que hace su mejor esfuerzo, pero con una agenda saturada y a veces sin las herramientas psicológicas adecuadas para poder realizar una buena evaluación, ¿no? Y con una excelente y muy buena voluntad. O sea, yo reconozco que el SECOFAM de Querétaro hace lo imposible. Hacen maravillas con los recursos que tienen. Un trabajo impecable y tienen muy pocos recursos, pero bueno, pues esto es lo que nos tocó y con esto estamos viviendo, ¿no? Entonces, eso es lo que sucede con las convivencias, con las custodias, que se van a pelear a muerte. Yo lo único que diría en esto es que los padres debemos de tener conciencia de que aquí los únicos que pierden son los hijos. El papá no gana ni la mamá gana, no van a ganar nunca un pleito, nunca. Y los perdidosos mayores son los hijos. Los involucraste en un juicio, los llevaste a platicar con la juez. Ah, ¿no te gustó lo que dijeron? 3 meses después vuelves a pedir que platiquen con ella. Armas un mitotote para que los niños digan lo que tú quieres que digan. Les regalas, los chantajeas, les dices que van a tener escuela si están contigo. Si no, pues no te voy a pagar nada. Les dices que van a tener juguetes. El viaje a Disneylandia, ¿no? Ese es maravilloso. Además, en tu casa es Disneylandia. Y llegan a la casa de la mamá o del papá, que no tienen los mismos ingresos, entonces pues los niños no tienen el Nintendo o el X, quién sabe qué, o sea, no tienen todo lo que tienen acá. Claro. Entonces, pues claro, estás manipulando la mente de tu niño. Lo que pasa es que, volvemos a repetir, todo tiene consecuencias. Cuando este niñito de 7, 8 años lo acostumbraste a darle absolutamente todo, cuando tenga 15, ¿qué vas a hacer con él? Porque además no tienes el apoyo del otro papá. No lo tienes. Y el jueguito es genial. Si no me compras, me voy con mi papá. Si no me haces, me voy con mi mamá. O sea, es un juego genial y creo que es una de las cosas que ha descompuesto nuestra sociedad. No, me encanta platicar contigo, no nada más por tu conocimiento enciclopédico en materia jurídica, sino porque eres de esta casta, voy a utilizar esa palabra que me gusta, ya en desuso, perteneces a esa casta de abogados que tienen este perfil humanista, de entender que lo que se gana o se pierde en un juicio nunca es lo importante realmente. Lo importante es la consecuencia que tiene para los involucrados el llevar un juicio limpio, honesto, y que tenga el mejor resultado si hay menores para los menores, ¿no? Niños. Debemos de recordar que estos niños son la plastilina con el que vamos a formar el futuro de nuestro país y del planeta entero, ¿no? Entonces tú con una plastilina haces lo que quieras. No, vamos a hacerlo bien. Y ahora el tema de las convivencias, que yo sé que nos quedan pocos minutos, pero te voy a decir qué pasa con las convivencias. Dime. No te presto a los niños porque eres malo, feo y tonto. O porque no has depositado. O porque no has depositado. Hay que aclarar algo. El derecho de convivencia no es del papá ni de la mamá, es del niño. El niño tiene derecho de tener en su vida a su papá y a su mamá,
debemos de entender que sin este papá al que odiamos, sin esta mamá que es aborrecible, no habría niños. No tendríamos lo más sublime y lo más amado por nosotros, que son nuestros hijos. O sea, hicieron su parte. Cada uno hizo su parte. Entonces, la mitad de ese niño es Pérez y la otra mitad es González. O sea, son hijos nuestros, de ambos. Entonces, no tengo por qué prestártelos o no prestártelos. El niño tiene derecho a convivir con su papá y a convivir con su mamá. Y necesita tener la figura paterna y la figura materna. Pues ¿para qué? ¿Qué les damos a nuestros hijos? ¿Qué les damos a nuestros hijos? El papá le da una cosa, la mamá le da otra. El niño es tan emocionante ver a los niños que ven al papá y ven a la mamá y les dicen adiós cuando están bailando, cuando están en sus clases, cuando están en la escuela. ¿Por qué no? Si lo hacían antes. Cuando estaban casados, la mamá o el papá se quejaba de que trabajas mucho y no vas a la escuela con el niño, no me ayudas, yo necesito ir al súper, quédate con los chamacos. Se quejaban de eso, ¿no? Ajá. Y ahora, pues ahora no te los presto, por nada de este planeta. Nunca los quiso. Así vienen y me dicen mis clientes. Es que mira, nunca los quiso, nunca les hizo caso. ¿Y ahora por qué los quieren? No me vengas, María. Todos queremos a nuestros hijos. Digo, hay sus honrosas excepciones. Que los hemos visto, pero en la gran mayoría de la gente psicológicamente saludable, todos quieren a sus hijos, ¿no? Todos quieren a sus hijos. Entonces, este pleito encarnizado por no prestar a los niños deriva muchas veces en el cambio de custodia. Si tu papá o tu mamá tienes la custodia de tus hijos e impides las convivencias, irremediablemente te van a hacer el cambio de custodia. Van a pasar muchos procedimientos, te van a hacer un incidente de modificación de custodia, vas a apelar, te vas a amparar, pero tarde o temprano te los van a quitar. Y además esos niños los vas a dañar irremediablemente. Entonces, yo lo que trato de hacer o convoco a la congruencia para que todos nosotros podamos pues llevar unos divorcios sanos, disoluciones del vínculo matrimonial, en donde el padre o la madre asuma su responsabilidad de pagar pensiones alimenticias, en donde los niños no pierdan su estatus económico que tenían antes, donde ellos puedan seguir viviendo en una familia, porque aunque ellos, los padres ya han divorciado, siguen siendo familia, y porque estos niños no sufran las consecuencias de nuestras decisiones. Y no solo permitir, propiciar las convivencias de los padres o madres con sus hijos, de los padres o madres no custodios con sus hijos. Que lleguemos a tener una sociedad equilibrada en ese sentido, bueno, pues sería el más noble de todos mis propósitos con mis clientes para decirles, tratemos de hacer las cosas bien. Yo siempre les digo a mis clientes, aquí los que tienen que pagar pensión alimenticia la pagan y los que tienen que procurar convivencias lo procuran. De otra manera, no podemos llevar a cabo procedimientos donde sabemos que vamos a perder. Y yo creo que aquí hay dos diferencias muy grandes en concepciones de las situaciones jurídicas. Por un lado, los abogados que tienen una visión hacia la solución del conflicto y los abogados que tienen la visión de generar el conflicto a través de juicios que en muchas ocasiones, y hay que decirlo, abogados que en muchas ocasiones incitan a la discordia, ¿no? Sí. Este es un trabajo de conciencia, es un trabajo de ética. Yo creo que estamos en ese impasse en donde antes nadie pagaba a brincar donde todo el mundo cumple con sus deberes. Estamos en ese impasse. Y los abogados somos una fuente muy importante para nutrir la conciencia de las personas. O sea, nosotros tenemos que decírselos a ellos.
Y Tienes. nosotros como peritos también, o sea, yo creo que Claro, nosotros como peritos también, digo, no podemos evitar nosotros como peritos, a mí me ha sucedido en varias ocasiones, la llamada del abogado que te dice, oye, ¿cuánto me cuesta un peritaje? Bueno, te cuesta tanto. Y porque yo te mande las respuestas del peritaje, muy bueno. dices, bueno, el tema es que si él se anima a hacer esa propuesta es porque ha habido alguien que le dijo sí en el pasado, ¿no? Claro. Entonces, el tema es recordar que, y esto a mí me gusta siempre aclararlo como final de nuestras pláticas, el abogado que te jura que tiene juicio ganado, el abogado que te dice le voy a quitar hasta la camisa No, o no va a volver a ver a los niños, ese abogado te está mintiendo. sí. Sí, Y porque todos los juicios son un volado en el aire, ¿no? O sea, no sabes. exactamente. Sí, de antemano puedes saber muchas cosas, te lo hemos platicado. O sea, sí de antemano ves la demanda y la contestación y dice, esto va para acá o esto va para allá. Pero en el transcurso del juicio pueden pasar muchas cosas. Muchas, muchas cosas. Como esto que te digo, no prestas niños, no procuras las convivencias, cambia la situación. Y entonces ya no eres el que tiene el arma, porque los niños son el arma. Se agarran a hijazos, sin darse, Claro, me parece maravilloso. sin darse cuenta del daño tremendo que les hacemos a nuestros hijos. Y cuando sean mayores, ¿qué vamos a hacer con ellos? Es como les digo yo, hacemos nuestros monstruitos y luego no sabemos qué hacer con ellos. Laura, se nos acabó el tiempo. Quiero tu compromiso para poder seguir contando contigo en otras de nuestras pláticas con expertos. ¿Sí? Nos ¿Cuál faltó sería, que es la compensación, que es otro tema, es otro gran tema. con Y qué cierras esta plática? ¿Cuál sería el mensaje de la licenciada Laura Angélica Fernández para cerrar esta plática? pues mi mensaje es que de verdad amemos a nuestros hijos, de verdad ayudemos a que esta sociedad mexicana sea mejor cada día, de verdad eduquemos a nuestros hijos, de verdad aceptemos que somos una familia aunque estemos divorciados y aceptemos la valía del hombre y de la mujer dentro de la familia. Ese es mi mensaje. Ayudemos a nuestro país a ser cada día mejor, educando bien a nuestros hijos. Te agradezco muchísimo, licenciada. Cuídate mucho. Y a todos los que estén viendo este video, recuerda, el hecho de poder platicar con los expertos tiene dos funciones. La primera, fíjate cómo habla un experto. El experto habitualmente habla de concordia. El experto habitualmente habla de llegar a acuerdos en lo máximo posible. Habrá cosas en las que no se pueda y se tendrá que litigar, ¿sí? Cuando alguien te habla constantemente de pleito, de pleito y de pleito, considera qué tanto valor moral puede llegar o ético puede llegar a tener la persona que te asesora. Que no te llenen los oídos con el canto de las sirenas de seguro gano. Quien te dice seguro gano, algo te está ocultando. Muchísimas gracias, Lau. Quedamos pendientes. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Luis, que estés muy bien.